Hola chicos de cuarto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Voy a hacer un pequeño video explicando el último cuestionario que subí, para que vayan realizando. Acuérdense que hace una semana, creo, yo les había subido unos textitos de Norberto Galasso, para que estuvieran leyendo, para que vayan leyendo. Fíjense, acá está el libro, en el cual las primeras hojitas son las que yo escaneé y les mandé para que ustedes vayan investigando. Espero que lo hayan leído. Un par de chicos me dijeron que había un par de hojas que no se podían leer bien, así que las voy a estar escaneando hoy y las voy a mandar cuanto antes, cuando me dé el tiempo. Y el propósito de este video es un poquito charlar con ustedes y explicar qué es lo que pretendo sobre el trabajo que estamos haciendo, que está dentro de nuestra currícula, de nuestro diseño curricular, y son los temas que tenemos que ver. Antes de empezar, netamente viendo un poquito, explicando un poquito, porque quiero que el trabajo lo hagan ustedes, las preguntas que hice y los temas que estamos tocando, que nos toca ver ahora, quiero hablar de la frase que puse en el Classroom, la de Sabater, ¿se acuerdan? Esto de la humanidad. Bueno, fue una frase aleatoria que no tiene nada que ver con el mundo, con nuestro tema, con lo que nos convoca, con la historia. Y sí, la verdad que tiene que ver, porque la interpretación individualista que se hace del mundo hoy en día influye sobre nuestra interpretación de los hechos pasados. Fíjense que siglo XIX, siglo XX todavía se tenía una visión mucho más colectivista que desde hace un tiempo a esta parte, no según mi interpretación, sino obviamente sociólogos que son los abocados a estudiar todos estos procesos, van a estar acertados en decir de que ahora el mundo tiende hacia un individualismo, se pierde el colectivismo para volcarse a un individualismo. Y fíjense que las respuestas que dieron muchos de ustedes, bueno, está marcado ese individualismo. ¿Que está mal? ¿Lo critico? No, es el mundo sufre estos cambios permanentes, no es estático el mundo, ¿no es cierto? Estamos viviendo un momento histórico de incertidumbre, ya las certezas como existían antes no existen, ahora todo se traduce en incertidumbres. ¿Por qué? Justamente porque al conocer tanto de todo y haber tantos estudios de todo, como decía Descartes, ¿no? En ese momento estudió tanto, Descartes había estudiado tanto, había leído tanto, había llegado a tal nivel de erudición que el tipo se da cuenta que cuanto más sabía, cada vez sabía menos. Bueno, básicamente es lo que está pasando ahora. Ahora la ciencia sabe tanto, estudia tanto, se dedica a estudiar tanto los pormenores que se da cuenta que cada vez sabe menos. Entonces vivimos en un mundo donde no hay seguridades de absolutamente nada. Entonces esas inseguridades tienden a que uno se vaya encapsulando en sí mismo y donde se desarrolla este individualismo. ¿Qué está mal? Vuelvo a repetir, no está bien ni mal. Las respuestas, dan o afirman lo que estos sociólogos en la teoría están verificando, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con cuestiones más allá de eso, de saber interpretar diferentes hechos para poder analizar la historia de una manera más eficiente, si se quiere. Para llegar a la verdad, no, queridos alumnos, la verdad no existe, obviamente, y menos la vamos a descubrir nosotros. Estamos muy lejos de la verdad, y la verdad nos trasciende, está mucho más allá de lo que podemos interpretar nosotros. Nosotros somos meros intérpretes de diferentes hechos. Y en la historia esto es importante. Por eso el texto que les mandé de Galasso, primero voy a hablar un poquito del texto y después vamos a hacer un punteo rapidito de las preguntas. El texto, fíjense que primero inicia con qué es la historia, y después da un par de pautas, un par de campos de estudio de la historia, en qué se dividiría la historia, básicamente en la heurística y la hermenéutica. La heurística son los hechos puntuales, documentos. Ustedes saben que la historia se basa en el estudio, o en su momento se basaba en el estudio de los registros escritos que deje la humanidad. Hoy por hoy, es un tiempo a esta parte, se utiliza también la oralidad, los testimonios orales, que llegan a nosotros como fuente histórica. Eso es la heurística. La hermenéutica se va a encargar de la interpretación de esos hechos, Está en nosotros, en todas las ciencias, en la historia una de ellas,
interpretar los hechos, interpretarlos como más nos convenzan, como más nos interesa a nosotros interpretarlo, por una carga valorativa que traemos desde nuestros estudios primarios, ¿no? El ser humano tiene estudios primarios y secundarios. Los primarios, y no estoy hablando de la primaria, la secundaria de la escuela, ¿no? Del cole. Los primarios son los que traemos de nuestra familia, de nuestro núcleo familiar, y los secundarios son los que formamos afuera. Entonces, yo voy a encarar mis estudios secundarios en base a mis estudios primarios. Bueno, sería largo de explicar y no viene al caso. Así que el texto lo que va a hacer es una valoración, una interpretación, va a decir que la historia va a interpretar los hechos, y dentro de esa interpretación vamos a ver, yo mandé la primera escuela historiográfica, no voy a mandar todas, porque se imaginan que si mando todas las escuelas historiográficas, vamos a estar todo el año abocados al estudio de las escuelas historiográficas. Yo mandé justamente la de Mitre, que es la primera escuela historiográfica de nuestro país. Mitre va a ser el que escriba la historia oficial. ¿Y por qué la de Mitre? Porque Mitre va a ser parte de esta generación que es la que nos toca estudiar en cuarto año en este momento, ¿sí? Cuando yo hablo del Estado oligárquico, hago referencia a Mitre, a Sarmiento, que es donde inicia todo este Estado oligárquico, donde se da forma al Estado, y en particular este Estado oligárquico, que se va a desarrollar a partir del 80 hasta, vamos a ver, cuando se inicien con los gobiernos radicales, los primeros gobiernos populares, si se quiere. Entonces, cuando yo hablo de Mitre, o pongo este texto de Mitre para que ustedes lo lean, y una de las preguntas es hacer el cuadro, interpretar, ahora voy a leer bien qué puse, justamente es porque Mitre es partícipe de este momento histórico y es el que va formando una idea de nación, la idea de nación histórica que tenemos hoy por hoy, la idea de patria, del himno que cantamos, de la bandera, las fechas, los próceres, se debe gracias a esta historia oficial que escribe Sarmiento. Para muchos es una historia equivocada, para muy pocos hoy por hoy es la historia correcta. Lo cierto es que cuando uno lee la historia escrita por Mitre, se da cuenta de que comete un montón de faltas y omisiones, que eso es importante en la historia. Omite nombrar diferentes personajes de nuestra historia nacional que tuvieron una trascendencia relativa, importante. No los nombra porque eran contrarios a su postura ideológica. Entonces vemos cómo esta manipulación va llevando a una interpretación particular de la historia que conviene a un sector particular. Eso es lo importante, porque las divisiones están mal, ¿no es cierto? Las divisiones son malas, pero las sociedades están divididas en estamentos, en clases, en jerarquías, ¿no es cierto? Y nuestra sociedad está dividida. Ahora, estas divisiones a veces responden a intereses particulares, intereses de clase, y a veces no. A veces uno se asemeja o quiere asemejarse a alguna clase por diferentes motivos, ¿no es cierto? También hay estudios sociológicos sobre el caso. La clase media, por lo general, si uno estudia su surgimiento, cómo surge, por qué surge y las características que va teniendo a partir de la industrialización, la clase media se va a conformar como un grupo, como un núcleo que está más próximo en la realidad a ser pobre que ser rico. Por esa cuestión, la clase media se va a tratar de identificar siempre con la clase alta, porque rechaza lo que es más próximo, lo que tiene más próximo, que es ser clase baja, ¿no es cierto? Pero bueno, no viene al caso que lo discutamos en este momento, siempre hablando de la valoración histórica, ¿no es cierto? Todavía no estoy hablando de la realidad. Está mal que el profesor hable de historia y compare con la actualidad, y no, eso es historia, muchachos. La historia es la política del pasado. No se puede hablar de ciencias sociales, filosofía, historia, geografía, sin mencionar la política. La verdad sería, no sé, no quiero ni pensar, porque no sé si hay alguien que piense que se puede dividir todo esto. Pero bueno, no viene al caso. Texto entonces para entrar en este mundo de Mitre y de esta generación y de este Estado oligárquico, para entender cómo pensaban y cuál era la idea que tenían de esta formación de patria. Pregunta 1.
¿Qué es el Estado oligárquico? ¿Cuáles fueron sus características en nuestro país? El Estado oligárquico, la oligarquía no es una palabra inventada ni peyorativa, ni es una palabra para designar a cierto grupo político de la actualidad. La oligarquía tiene muchos años, y quiere decir, básicamente, como la aristocracia en su momento, la oligarquía quiere decir un gobierno de pocos, y un gobierno conformado por pocos que cuentan con determinados privilegios, que no son privilegios menores, ¿no es cierto? Es un privilegio económico. Esa es la oligarquía. Entonces, ¿por qué el profesor dice el Estado oligárquico? No lo digo yo, lo dice la historia. Uno googlea Estado oligárquico y le va a salir lo que es, no es un invento mío la palabra oligarquía y menos el Estado oligárquico. Es una nomenclatura histórica que se hace un periodo nacional que es justamente estos gobiernos que estamos viendo. El Estado oligárquico. Para pertenecer a la oligarquía, necesitaban en ese momento ser dueños de tierras. Pensemos que al inicio de la industrialización, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, durante todo el siglo XIX o gran parte del siglo XIX, los que eran individuos ciudadanos, los que votaban, los que tenían digamos una participación política importante, era esta oligarquía, era este grupo de dominio, este grupo de poder. Los pobres no votaban. ¡Ay, está bárbaro! Bueno, algunos pensarán que está bárbaro, otros no. Los pobres no votaban. El que no era propietario no votaba. Directamente no tenía participación política. Eso fue algo que se fue ganando en el tiempo, en la historia. La oligarquía, entonces, para ser un oligarca hay que tener mucha plata. Mucha plata. Tener muchos campos, muchas tierras, porque en nuestro país vamos a ver que en nuestro país surge este problema. No hay una oligarquía industrial, solamente una oligarquía terrateniente, latifundista. Tienen muchas extensiones de tierra, miles y miles de hectáreas, tienen muchas cabecitas de ganado, tienen muchos cereales, y con eso los tipos manejan el país pensando en su propio interés. Es así, no lo digo yo, es así. Desarrollar modelo agroexportador, ¿no es cierto? Desarrollar modelo agroexportador, bueno, sencillo. Modelo agroexportador es eso, la explotación agropecuaria, que en nuestro país se desarrollaba de manera intensiva. Cuando fue esto de la División Internacional del Trabajo, los países, acuérdense, centrales y periféricos, los que van a hacer manufactura y los que se van a dedicar a la materia prima. Nuestro país se va a dedicar a la materia prima. Vuelvo a insistir, por intereses de esta oligarquía y de este Estado oligárquico, que piensa en sus propios intereses y no en la generalidad. ¿Eran malos? Era así. 3. Hacer un cuadro en donde se resuma el texto visto, el de Galasso. Un cuadrito, el que ustedes quieran, sinóptico, una red conceptual, un cuadro cuadrado, lo que a ustedes les parezca. Yo quiero que extraigan la idea principal, lo que a ustedes les pareció que fue la idea principal de este capítulo. No lo que yo quiero o lo que yo extraje de mi idea, la de ustedes. Que ustedes me expliquen qué pasó. No hacer un cuadro con hoja por hoja y párrafo por párrafo y renglón por renglón. No, eso no. ¿Para qué si tengo el libro acá? Lo leo y listo. Yo quiero que ustedes extraigan la idea principal y que lo vuelquen a un cuadro. Eso, sencillo. Sencillo no, porque a veces pensar es más difícil que copiar una hojita. En base a eso, ¿cómo crees que impactó esa interpretación de la historia en nuestro país? Bueno, ahí está. Mitre va a hacer una valoración de la historia, interpretación de la historia, conveniente a un sector. ¿Cómo impactó eso en nuestro país? Eso lo van a tener que pensar ustedes. ¿Por qué los hago pensar? Y bueno, porque sí, para eso vamos a la escuela, para pensar, ¿no es cierto? Si no, vemos Wikipedia y nos quedamos en casa y prolongamos la cuarentena indefinidamente. Pero bueno, tenemos que crearnos el hábito de pensar para no reproducir ideas que no sabemos de dónde salen, ¿no es cierto? Y la 4, ¿qué fue el darwinismo social? ¿Bajo qué forma se reprodujo en nuestro país? ¿Crees que todavía hay quienes...? Bueno, esta la voy a continuar después, voy a las dos primeras partes. ¿Qué fue el darwinismo social y bajo qué forma se reprodujo en nuestro país? El darwinismo social lo van a tener que investigar, y es curioso porque el darwinismo social viene a la sociedad a justificar un montón de excesos que se cometían o que se cometen en nombre del progreso. Por ejemplo, si yo tengo esclavos y supuestamente para nuestra religión somos todos iguales ante los ojos de Dios, y
y yo, si la ciencia reconoce que todos los seres humanos son iguales, pipipi, todo lo que quieran, entonces ¿cómo voy a tener esclavos? Sería una contradicción moral, una contradicción ética. Si yo formulo todo esto del darwinismo social, estoy justificando la esclavitud, estoy justificando la explotación, estoy justificando un montón de cosas. Entonces, en este periodo histórico, siglo XIX, se va a valer de ese darwinismo social, de esas interpretaciones científicas sobre los hechos genéticos, para poder justificar un montón de abusos que se cometían. Es así. ¿En nuestro país pasó? Sí, bueno, cuando Sarmiento decía, le mandaba una carta a Mitre diciendo no escatime sangre de gaucho que no sirven ni para abonar la tierra, eso es darwinismo social. Es desmerecer por prejuicios a una parte de la sociedad y denigrarla y reducirla. Cuando hablaba mal de los indios, eso es darwinismo social, ¿sí? El racismo lo inventa Sarmiento y el darwinismo social no, el racismo existió siempre. Cuando los españoles llegan a América se dan cuenta que son superiores a los aborígenes. Cuando los arios, las razas indoeuropeas arias llegan a la India se dan cuenta que son superiores que los indios. Bueno, en fin, el racismo existió lamentablemente siempre. No lo inventó el darwinismo ni lo inventó Sarmiento. Ellos fueron reproductores de ese saber de la humanidad de ese periodo, ¿no es cierto? ¿Crees que todavía hay quienes piensen de esa manera? Qué controversial el profesor que pregunta si todavía existe. Bueno, ¿por qué pregunto esto? ¿Para molestar a Doña Rosa? Doña Rosa, les cuento, es un personaje de un periodista argentino muy trascendente en su momento, estamos hablando de los 90, los 80, Bernardo Neustadt, que representaba el común de la gente, a lo vulgar de la gente, como Doña Rosa. Él decía, para hablar de la gente, decía Doña Rosa, y era el común de la gente. Bueno, ¿por qué Doña Rosa se estará preguntando? ¿Por qué el profesor hace esa pregunta? ¿No escapa ya a lo estrictamente inherente a su materia? Bueno, no, mi querida Doña Rosa, no es así. Porque, por ejemplo, la sociología, hoy por hoy, a partir de los años 90 en adelante, está volviendo a reflotar esto del darwinismo social. Hay una gran corriente sociológica que adhiere a la genética dentro de la sociedad. ¿A qué voy con la genética dentro de la sociedad? Bueno, de que uno es más o menos apto dependiendo la herencia genética que posea. Si yo soy rubio, blanco, que no lo soy, me están viendo la imagen, no soy ni rubio, ni blanco, ni ario, obviamente todo lo contrario, pero si yo, imaginemos que soy rubio, blanco, europeo, alemán, soy mejor que uno que nació en Argentina y es originario de Argentina. ¿Por qué? Porque mi raza es mejor. Bueno, eso es darwinismo social y hoy por hoy hay una gran corriente sociológica que está reflotando este pensamiento. Fukuyama es un norteamericano de origen japonés que es uno de los cabecillas de este movimiento, que están nuevamente planteando el tema de lo genético dentro del individuo, de la humanidad. Es importante esto, que lo conozcamos, porque estos se pueden ejercer patrones como ejercía la criminología, principios del siglo XX, fines del siglo XIX, patrones genéticos de las personas para poder predecir si van a servir en la sociedad o no, si van a ser violadores o no, si van a ser ladrones o no. Bueno, dependiendo de rasgos antropométricos que medía la criminología, ellos se daban cuenta, y algo así, si uno era proclive por su genética, por su carga genética, de servir o no a la sociedad. Bueno, esto se está reflotando. Entonces, por eso la pregunta, ¿crees que todavía hay quienes piensen de esa manera? Y más allá de esto, que es meramente teórico y científico, uno se encuentra a diario, por lo menos a mí me pasó, no sé, habrá algunos que no, por eso es la interpretación personal, con estas cuestiones de corte darwinista. Por ejemplo, si yo digo, estos bolivianos, ¿para qué vienen a nuestro país? A robarnos a usar nuestros hospitales. Bueno, eso es darwinismo social. Cuando estos chinos nos trajeron la peste china, eso es darwinismo social, amigos, eso es darwinismo social. Si yo digo, estos indios no sirven para nada, ahí está, lo descubrimos otra vez, eso es darwinismo social. Si yo digo, estos negros de las villas, amigos, ahí está, nuevamente, darwinismo social. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo pongo
¿Crees que todavía hay quienes piensen de esta manera? Si yo me encontré con gente que decía eso, bueno, yo voy a poner en esa respuesta, y sí, todavía hay gente que piensa así. Después dice, ¿por qué dar ejemplo? Bueno, porque en la verdulería Doña Rosa dijo, estos bolivianos me dan la verdura machacada porque son todo bolitas. Eso es darwinismo social. Ahí está el ejemplo y ahí está el caso de por qué yo pienso que todavía existe. Ahora, si yo nunca en la vida escuché a nadie decir estos negros, o estos bolivianos, o la mucama paraguaya, si yo nunca escuché eso, bueno, entonces voy a poner no. Para mí no existe esto, no pasa más, porque la sociedad evolucionó a un estadio superior donde el prejuicio no se utiliza para valorar a otras personas. Simplemente, ¿eh? Es una pregunta que tiene que ver porque es actualidad científica, ¿sí? No es que yo estoy diciendo a ver quién piensa como yo o a ver quién piensa diferente. La verdad no me interesa. La verdad no me interesa cómo piense cada uno. Me interesa que piense cada uno. Que eso es lo bueno y lo que tendríamos que aprovechar en la escuela. Crear seres pensantes, seres que puedan interpretar, seres que puedan decidir si esto está bien o eso está mal, pensando en sus propios intereses, ¿no es cierto? No en los intereses ajenos que uno desconoce. Porque si yo pienso que los intereses ajenos que desconozco están bien porque me convencieron de decir que está bien, ya llegaremos a esa etapa cuando estudiemos fascismo y nazismo. Vamos a ver cómo se crean estas redes de manipulación de masas y de multitudes. Sé que es mucho más fácil manipular una masa, estoy hablando del conjunto popular, que de una persona individual. Si yo a alguno de ustedes, cada uno, me pongo a charlar, seguramente van a entender o van a pensar diferente que si lo hablo al grupo. Bueno, ya lo veremos en su momento. Y la última, dar ejemplos. Bueno, el que los vivió esos ejemplos, como dije o enumeré, los puede poner. No pongan el que yo dije porque eso me pasó a mí. Ustedes darán su ejemplo. Y al que no le pasó, dice no, para mí no existe. Simplemente eso. Espero que haya quedado claro. Como el cuarto video que hago porque me excedo. El primero fue 1 hora y media, el segundo 1 hora, el tercero 40 minutos y bueno, creo que voy a cortar ahí en 20 minutos. Cualquier duda, cualquier consulta, me ponen un mensaje, me escriben al Classroom, cualquier consulta me la escriben y me la hacen llegar. Listo, ya está. Creo que con esto dije todo. Me quedaron un montón de cosas, pues se imaginan que si el primer video fue de 1 hora y media es porque me quedaron un montón de cosas para decir, pero las diré en otro momento. Hasta luego.